verdad. Sé que hay personas que nos están viendo. Dios les bendiga de una manera muy especial. Y para todos, ¿verdad, hermanos? También en Los Ángeles y desde aquí de San José, California, pues un saludo muy grande, un abrazo muy grande para todos nuestros hermanos, amigos que nos ven a través de YouTube, a través del Facebook, ¿verdad? Amén. Vamos a meditar en la palabra gloriosa del Señor y vamos a leer lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. San Mateo, capítulo 26. Mateo es uno de los primeros evangelios. Evangelio de San Mateo, capítulo 26. En el versículo 69, vamos a leer hasta el 75. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 75. Ahí encontramos la porción de esta preciosa hora donde esperamos de que Dios pueda ministrar nuestras vidas, nuestros corazones y pueda llegar hasta su hogar, su corazón y pueda ser edificado con la palabra gloriosa del Señor, la cual nos trae cada día vida y vida en abundancia, ¿verdad? Nos dice así la palabra, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: «También estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Vamos a meditar en estos preciosos minutos sobre el tema: no debemos negar al Maestro. La razón, hermanos, por qué no negar al Maestro es porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es el Rey, Él es Dios eterno, como lo dicen nuestros cantos espirituales que cantamos. Y aún la palabra gloriosa del Señor nos dice de que Él es el Señor de señores y por lo tanto Él es digno de que todos, en todo lugar, podamos hablar de su grandeza, podamos hablar de todo lo que Él es. Y gracias a Dios podemos tener la santa palabra, la santa Biblia, en el cual podemos encontrar aquellas palabras gloriosas que nos dice el Maestro mismo, Jesús, el Hijo de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, es necesario hablar de aquel que un día vino a esta tierra, a este mundo, y podemos
poder contemplar a través de la palabra que nació en un pesebre, creció y bueno, no nos vamos a detener en todo lo que la niñez del maestro, pero luego a los 33 años él fue bautizado y predicó, enseñó la palabra y muchos de los que le oían, claro, eran bendecidos, recibían milagros, recibían sanidades, había palabra de vida para todos aquellos que oían al maestro. Pero quiero enfatizarme en esta porción. El Señor había llamado a sus 12 apóstoles o discípulos. Todos sabemos, estaban Pedro, el cual lo menciona esta porción, Juan, los hijos de Zebedeo, Judas Iscariote, y bueno, el otro Judas, y bueno, y así hasta llegar a los 12. Pero podemos ver y darnos cuenta de que en el área de Judas lo entregó por 30 monedas de plata. En el caso de este discípulo, Pedro, anteriormente le había dicho al maestro, yo voy a estar allí, yo no voy a permitir que te hagan o que pases momentos difíciles. Pero Jesús, conociendo la mente del hombre, conociendo de que somos de un material muy débil, conociendo de que somos polvo, que usted y yo no debemos de ser orgullosos porque somos tomados del polvo. Somos tierra. Lo único que algunos son blancos, ¿verdad? Algo otros morenos, algo otros más morenos, pero del mismo polvo hemos sido tomados. Bueno, sabía de que es un material muy débil, pero Pedro, en cierto momento, él le prometió a Dios que iba a defenderlo. Pero Jesús, conociendo, como ya le dije, la mente de Pedro y la de todo el ser humano, él dijo, Pedro, antes que cante el gallo, tú me has negado 3 veces. Entonces nos damos cuenta que en este momento estaba ya Jesús, ya estaba pasando el momento muy difícil, ya lo habían tomado, ya lo habían prendido, ya lo llevaban ante lo llevaban ya que iba a pasar por el momento difícil, cumpliéndose la palabra de Isaías 53, cuando dice que iba a ser llevado como cordero al matadero, y enmudeció y no abrió su boca. Pero vemos, hermanos, dice la palabra, que aún Pedro siempre se acercaba, por eso tengamos el cuidado de no refugiarnos en fuegos extraños. Pedro estaba, me imagino, refugiado en algún fuego donde había personas que estaban allí comentando, o estaban en contra, o estaban alegres que al maestro ya lo habían prendido, que ya iba a pasar, lo iban a crucificar. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, dice, y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. O sea, miren, hermanos, ahí podemos ver la transformación o lo lindo que Dios es con nosotros. Al venir a Dios y nosotros darle nuestro corazón, somos diferentes. Nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Si antes usted tenía un vocabulario feo, pues ya no lo tiene que tener, porque ahora en su corazón va a vivir Jesús o vive Jesús. Entonces se le echaba de ver a Pedro o se reconocía a Pedro que Pedro había andado con el maestro, había andado con Jesús, el Galileo, pero él, la palabra se estaba cumpliendo, niega a Jesús.
Y él dice, lo negó diciendo, no sé lo que dices. Mire qué tremendo. ¿Creen ustedes de que él no sabía qué le estaban diciendo? ¿Cómo no? Él sabía lo que le estaban diciendo. Claro, lo reconocen. Tú eres uno. Tú andabas con Jesús, el Galileo. Pero él dice, se sorprende y dice, no sé lo que dices. Pero yo creo que en sus adentros él sabía que sí, era verdad, él era Pedro, él era el discípulo. Hermanos, qué tremendo es. A veces uno puede en momentos, les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han estado tristes? Sí. No lo sé, no he estado triste. Pero yo creo que cuando llegamos a ese momento, cuando uno está triste, ¿qué pasa? Algunos lloran, algunos están recordando momentos tan sensibles. Entonces, hermanos, ¿por qué digo esto? Porque yo creo, hermanos, que la tristeza o lo que a veces la soledad muchas veces puede traicionarnos. Hay gente que se ha puesto un disparo en su cabeza, se ha dañado y se ha muerto. Otros han actuado contra ellos mismos. ¡Qué terrible! Pero yo puedo ver, hermanos, en la vida, ¿por qué menciono la tristeza? Era porque en el caso de este hombre, aún se estaba haciendo, nosotros usamos un refrán salvadoreño, se estaba haciendo el de los panes. O sea, él sabía de que en cierta área estaba triste, no quería morirse. O hay gente que cuando está bien triste dice, me quiero morir. Pero lo tremendo es cuando la tristeza pasa, ya no nos queremos morir, queremos vivir. Y eso debe ser nuestro anhelo, ¿verdad? Sí, por eso la palabra es tan real cuando dice que si vivimos, vivimos para Cristo, pero si morimos, morimos para Cristo, lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, debemos de reconocer de que aún el apóstol en el momento crucial, en el momento que estaba triste, no quería morirse, no quería pasar como a Jesús lo iban a llevar o iba a ser crucificado. Por eso es de que debemos de pedirle a Dios que nos ayude, aún en momentos difíciles, acudir a Dios, el cual es el único que puede ayudarnos. Pero el apóstol dijo, no sé de qué hablas, no sé lo que dices. Estaba negando a su maestro. Era terrible, pienso yo, ¿verdad? Me imagino yo. ¿Por qué tuvo que ir a esa o estar allí para que lo vieran? Pero la palabra también se estaba cumpliendo. No hay por dónde acusar al apóstol Pedro. Él era humano también. Y en un momento que estaba viendo la circunstancia terrible por la cual el maestro estaba pasando, él no la quería pasar, como ya les dije, ¿verdad? Uno a veces dice, me quiero morir, pero cuando ha pasado la tristeza, uno quiere vivir, uno quiere y hasta dice, no, primero de aquí a tantos años, si Dios me da la vida, ya uno está en una nueva, o sea, está pensando qué hacer, tiene vida. Pero hermanos, él en ese momento difícil negó al maestro. Por eso cuidémonos, aun cuando la Biblia nos dice en Santiago capítulo 5, el que esté alegre, que cante, que alabe a Dios. Y es verdad, a veces uno anda alegre, cantando, está bien. El que esté triste, que ore. El que esté afligido, que ore. Que clame a Dios.
Y yo sé que en la presencia de Dios se quita todo el dolor, se quita toda tristeza. En la presencia de nuestro Padre se quita todo. Y por eso, hermanos, es necesario el llamado que la palabra de Dios nos dice. Si alguno está alegre, que cante alabanzas. Pero si alguno está afligido, está triste, que ore. Y si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. O sea, no hay escapatoria. Qué lindo es ser un hijo de Dios, pero no negarle. Que Dios nos ayude. Y que este ejemplo del apóstol Pedro no sea para criticarlo a él, sino sea para aprender que nosotros en todo momento debemos, con la ayuda de Dios, amar a Dios y nunca negarle. Pero seguimos leyendo. Ya va la primera. Saliendo él a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Otra mujer lo vio y dijo, mire, le estaba yendo mal a Pedro, ¿verdad? Primero estaba en el patio, me imagino allí recostadito viendo qué pasaba. Y andaba con Jesús, el Galileo. Y él dijo, no sé de qué habla, haciéndose el fuertón, ¿verdad? Ahora le dio otra. Y ahora dice, él también. Estaba con Jesús, el Nazareno. Pero dice la palabra, pero él negó otra vez. Y ahora lo hizo con juramento. No conozco al hombre. ¡Qué terrible! Ya se estaba empeorando más todo. Lo negó con juramento. Por eso el Señor Jesús, aún hermanos, conociendo la mente del hombre, más adelante nos hace un llamado y nos dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. O sea, no jurar, aún en los mandamientos, que no debemos de jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. No sé si se entiende, por nada. Porque vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Pero hay personas que dicen, lo juro. Eso es pecado. Eso no se debe de hacer. Lo juro, hasta hacen no sé qué hacen, ¿verdad? Ustedes ya tienen una idea. No tiene que ser así. Por eso el Señor nos dio en su palabra, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Entonces, ahora bien, él juró. Y lo que dijo en el juramento, no conozco al hombre. Y miren, viene lo último. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, realmente gracias al Señor de que cuando de verdad uno está apegado a Dios, el mismo Señor Jesús nos está diciendo que de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón, de la abundancia de nuestro corazón, hablan nuestros labios. Si en nuestro corazón hay paz, vamos a hablar de paz. Si en nuestro corazón hay amor, hablamos de amor. Si en nuestro corazón hay gratitud, no sé si me explico, ¿verdad? Hablamos de gratitud. Si en nuestro corazón, de verdad realmente tenemos tremenda relación con Dios, de eso vamos a hablar. Pero si no está eso claro, ¿cómo puede ser la vida del hombre? Ellos conocieron tu manera de hablar, nos aclara, nos dice que tú eres uno de ellos. Entonces, ¿por qué? Porque los hijos de Dios siempre marcamos la diferencia. Los hijos de Dios siempre debemos de saber de que en nuestro corazón ahora vive Jesús.
Y por eso es de que no, usted se ha fijado, hay gente que le va a costar llegar a Jesús y decir, o pueden decir, no puedo porque esto me agobia, soy malcriado, va a numerar muchas cosas. Claro, pero lo bueno es que cuando estamos en el Señor, poco a poco, el Señor va haciendo la obra, va haciendo la obra, va haciendo la obra, nos limpia, nos perfecciona y bendito Dios, podemos andar en novedad con Él. Por eso yo les invito, hágase de Jesús. Ame al Señor. No tomemos el ejemplo como el caso de Pedro, que ahorita estaba negando, claro, en su momento débil, en la debilidad, en el momento oscuro, claro, no pensó, pero qué tremendo, negó 1, 2 y 3 veces al maestro. Pero dice la palabra, para que se cumpla la palabra que Jesús había dicho, entonces dice, bueno, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. O sea, se cree que era un horario y que le habían puesto gallo. Algunos teólogos dicen que a una campana le habían puesto sobrenombre gallo. Y cada vez ellos tenían sus horas que hacían sus actividades. Y como era la hora que ya Jesús también estaba haciendo, ya iba a pasar por un momento difícil, ya lo iban a encarcelar, iba a padecer. Entonces tocan otra vez y canta el gallo y se cumple la palabra, canta el gallo. Y entonces, pero mire qué bonito, se acordó Pedro, aquel que le había prometido al maestro que iba a estar ahí para que no le pasara nada. Aquel que había dicho tales palabras, ahora se recuerda que la palabra de Jesús le dijo, antes que el gallo cante, tú me has negado 3 veces. Se acordó de esas palabras, vinieron esas palabras a la vida de Pedro y lloró amargamente. O sea, se arrepintió de lo que había hecho. Se arrepintió de haber hecho lo que había pasado. Lloró amargamente. Alguna vez, posiblemente, hemos tenido acciones feas que a Dios no le agradan. Pero es tiempo. Quizás alguien que me va a ver o me está mirando, posiblemente se haya quedado porque en determinado momento tuvo que quedarse. Pero mientras tenemos vida, tenemos oportunidad. Mientras tengamos vida y usted está todavía en pie, tiene la oportunidad de poder volver a Dios. Tiene la oportunidad de pedirle perdón a Dios. Tiene la oportunidad de volverse al Señor. La Biblia nos dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3. Entonces podemos ver que Él está haciendo un llamado y el llamado es a que podamos atenderle a Él y no negarle. Ya no le niegues, ya no niegues al Maestro. Posiblemente un tiempo tú perteneciste al cuerpo de Cristo, pero por motivos ya no quisiste seguir, pero vuelve al Señor. Vuelve el Señor, vuelve a Dios muy pronto. O quizás tú nunca lo has hecho. Todo este tiempo lo has estado negando. Tus acciones, tu manera de hablar, tus hechos. Pero vuelve al Señor. Él todavía está con los brazos abiertos, llamándonos por nuestros nombres. Vengan, yo entraré a ustedes, yo cenaré con ustedes, ustedes conmigo. Entonces, mis amados en el Señor, Pedro se acordó de las palabras del maestro, lloró amargamente, se arrepintió y podemos ver de que fue alguien que Dios le usa poderosamente. Después
un hombre que no se detuvo, pero pasó esa experiencia, que negó, pero volvió, y luego Dios le usa poderosísimamente aún cuando le dijo el Señor, no se vayan a ir de Jerusalén, vayan y estén en el aposento. Yo, claro, me voy, pero es necesario que mi Padre y yo enviemos el Consolador. Y se cree que mientras estaban en el aposento alto, aquella experiencia inolvidable, aquel Pentecostés que vino, que llegó y los bautizó a todos. El primer hombre que en agradecimiento, dice la palabra, se puso de pie, el cual el Espíritu Santo lo había llenado, se puso de pie y predicó un sermón, y ese día aceptaron 3,000 almas, se convirtieron a los pies de Cristo. Entonces, mis amados en el Señor, claro, falló, pero no se quedó una falla, sino que volvió al Señor, se arrepintió, y fue un hombre que Dios le usó grandemente. Ahora, si hacemos otro o recordamos otro personaje, podemos recordarnos a Judas, quien lo entregó. Judas, los casos fueron diferentes. En el caso de Pedro, él donde oyó la voz del maestro, claro, se arrepintió amargamente. Pero que en el caso de Judas, él nada más tomó un lazo, como decimos en El Salvador, no sé si en México también, una soga para diferente lugar, ¿verdad? Pero la verdad es que tomó esa soga y se ahorcó. Y aún en la rama que guinda ese lazo, se revienta, era pesado quizás Judas, ¿verdad? Y cae y se terminó de morir. Entonces podemos hacer ahí la comparación. Los dos habían fallado, uno por venderlo, el otro por negarlo, pero uno se arrepintió y el otro, en lugar de, yo pienso, ¿verdad?, que si él en el sentido hubiera reconocido también, Dios lo perdonaba, pero no, ¿verdad? Se ahorcó y murió. Y lástima, ¿verdad?, que habiendo andado con el maestro, había visto las obras poderosas, había estado presente en la barca que aún se hundía, y pudo oír la autoridad de Dios que dijo, cálmense a las olas. Estuvo presente allí. Me imagino que estuvo presente también cuando el Señor convirtió de unos panes y unos pescados, cuando convirtió esos panes y ese pan en miles. Ay, me imagino que ahí estaba presente. Me imagino que estuvo presente cuando llegó donde la hija de aquel hombre que le dijo, no quiero o cuando iban de camino a sanar a aquella mujer, o la mujer que tocó el borde de su manto, me imagino que ahí estaba presente. Y llegaron también donde Jesús oró por aquella niña y le dijo, Talita Cumi, que quería decir, niña, a ti te digo, levántate. Me imagino que ahí estuvo presente. Ese era el cinturón, ¿verdad?, el cual había ido y había pedido que el maestro vaya. Entonces, hermanos, podemos ver que él estuvo presente, él había visto las maravillas de Dios. Me imagino que estuvo presente también en las bodas de Caná de Galilea. Me imagino que estuvo presente cuando también Dios con autoridad le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Me imagino que ahí estuvo presente. Ese Jesús podía haberle perdonado, pero él no buscó, sino buscó la muerte. Hermanos en el Señor, mientras hay vida, hay esperanza. Nosotros no vimos todas esas cosas, pero yo por fe le creo a esta palabra bendita del Señor. Y sé de que hay millones el día de hoy, o muchísimos, que todavía creen en la palabra, el milagro surge, Dios sana todavía, levanta muertos todavía, hace obras poderosas y lo creemos porque su palabra lo dice. Cosas mayores harán
porque yo voy al Padre. Entonces Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No le vemos, pero por la fe le conocemos que Él es el poderoso de Israel. Así de que Él puede perdonarte también. Si hoy vienes a Él, Él te perdona. Si tú quieres amarle con todo tu corazón y prometerle a Dios, servirle y estar dispuesto a amarle, yo sé que Dios tiene un plan muy grande, pero escapa también. Debemos de volver al Señor. No niegues ya al Maestro. No lo niegues. Vuélvete. Los que estamos presentes, no neguemos ya al Maestro. Vuelvan al Señor. Hagámonos de Dios. Acepte a Cristo como su Salvador y verá que en Él tenemos vida y vida en abundancia. Que Dios nos bendiga hoy. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias.